Bueno, yo no tengo mucha presentación por dar hoy, pero vamos a hablar un poquito de contenido. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta edición 2023 del Microsoft 365 Live, un evento desarrollado por la comunidad para toda nuestra comunidad. Entonces, los sponsors de este maravilloso proyecto, encabezado acá por Fernando Chiquiza. Mi nombre es Daniel Villamizar, soy Cloud Solution Architect. Un poco más de 20 años de experiencia en diferentes servicios de nube privada, nube pública, hoy muy de la mano de Microsoft Azure y Microsoft 365. Por ahí mi red social, si gustan encontrarme. Bueno, vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial y yo creo que lo han escuchado de la mano de muchos de los compañeros speaker que han hablado de ayer y hoy, que han empezado con temas de inteligencia artificial, básicamente porque se ha vuelto el boom en el último año. Y lo que esto, digamos, nos aporta a nosotros como usuarios finales, a nosotros como consumidores, digamos que la inteligencia artificial es algo que no es nuevo, ¿sí? Es algo que nosotros hemos venido trabajando hace años ya, solamente que como todas las cosas lo hemos empezado a utilizar recientemente, ¿cierto? Se volvió una tendencia a razón de, no sé, productos como ChatGPT, OpenAI y otros productos que de pronto se han vuelto tendencia en los últimos años, ¿cierto? O en el último año particularmente. Entonces, dentro de la inteligencia artificial hay muchos aspectos que nosotros, digamos, ya venimos consumiendo desde los últimos años, ¿no? La inteligencia artificial es básicamente una tecnología que está transformando la forma en que nosotros vivimos y trabajamos. Desde el punto de vista de las herramientas de productividad de Microsoft 365 y en particular o en general Microsoft, pero muy arraigada a estas herramientas de Microsoft 365, que en particular es el que estamos hablando acá en estas sesiones dentro de este contexto, podemos decir nosotros que estamos comprometidos desde el aspecto de Microsoft en el desarrollo de la inteligencia artificial de manera, digamos, responsable y ética. Hoy les traigo más que un demo, más que una cantidad de PPTs, una forma de hablar y de tratar, por ejemplo, las herramientas, ¿no? Hoy con la inteligencia artificial generativa, en particular hablando de ella, Microsoft ha puesto grandes, digamos, retos, ¿cierto? Hoy nosotros vemos la inteligencia artificial como un posible reemplazo de muchas funciones que realizamos nosotros como seres humanos. Y es algo que nosotros nos debe llamar la atención en el uso apropiado de estas herramientas en particular.
No digo que sean malas, no, por el contrario. La frase que estoy exponiendo acá es una frase que nos lleva al buen uso de estas herramientas, a la buena aplicabilidad de estas herramientas. Hoy estaba muy temprano revisando un post en LinkedIn. Yo me muevo mucho por allí en esa red social compartiendo de todo un poco menos, a veces ni siquiera de temas tecnológicos, pero estaba mirando por allí un post de un colega y me causó mucho la atención, la curiosidad de este post, porque el hombre analizaba un tema muy particular del uso que le están dando a la inteligencia artificial relacionado en el tema del campo laboral, ¿sí? Y en ese campo me refiero a la atracción del recurso humano, en cómo hoy estaban sondeando, filtrando y descartando personas que estaban aspirando a cargos relacionados con determinada necesidad en el mercado y lo estaban haciendo a través de inteligencia artificial. Eso no es nuevo. Realmente lo vienen haciendo hace un par de 3, 4 años atrás, pero el descubrir que nosotros y todos, yo creo que todos los que estamos acá en esta sesión, en esta charla y que han estado con nosotros acompañándonos en este grandioso evento, descubrir que todo el mundo tiene una particularidad, una necesidad. Todo el mundo llega a un momento de la vida en el que hemos pasado por un desempleo, en el que hemos pasado por cambios y esos cambios profesionales nos llevan a desempolvar esa hoja de vida y empezar a salir nuevamente al mercado laboral. A mí me ha pasado, yo creo que a la mayoría de ustedes les ha pasado esto y descubrir que uno pasa 1 hora, 2 horas o 3 horas desempolvando la hoja de vida, ya sea en español, en inglés, en ruso, en cualquier idioma pues al cual uno vaya a aspirar, que la hoja de vida pues al final es un documento vivo que se va cambiando y se va transformando conforme al cargo, al rol que uno se vaya a presentar y de esa manera debe, digamos, transformarlo, pero que tú envíes la hoja de vida y pase por un filtro de inteligencia artificial que mire una cantidad de metadatos, que mire una cantidad de palabras claves y a razón de esas palabras claves te descarte, sin que llegues tú a la oportunidad de decir voy a entrevistarme con alguien, voy a hablar con alguien, a conocer qué es lo que buscan de esa vacante. Ni siquiera esa oportunidad es algo que uno lo dice, wow, hasta dónde hemos llegado con el uso de las tecnologías. Y con esto hablo es porque, digamos, la apropiación de la tecnología y el uso responsable y ético de esta tecnología para poder presentar, digamos, o para poder hacer uso de ella, apropiándola en nuestras funciones y obviamente sacándole el mayor provecho, pero sin dejar atrás la parte humana, ¿no? Que es algo fundamental. Desde el punto de vista, ver uno cómo la descartan, pero también ver la trampa de cómo ayudarse uno de una manera y decir, ve, ¿qué le coloco yo a la hoja de vida de forma que trate de engañar a esa inteligencia artificial y me tenga a mí en cuenta, ¿no? Entonces estaba analizando eso y yo dije, bueno, echa la norma, echa la trampa, como decimos acá en Colombia, pero a eso nos lleva a esta sesión, por eso la cambié, porque hoy iba a presentar algo de inteligencia artificial, un poco de Copilot, un poco de las herramientas generativas que hoy tenemos en Microsoft 365, pero llegar a ese post muy a las 5 de la mañana cuando me levanté y verlo, me llevó a, más allá de lo que ya quisiera mostrar o de lo que los compañeros han mostrado, eh, me gustaría hablar un poquito sobre el potencial que tiene sin necesidad de slides. Dejo la frase acá estática
para que la analicen, para que ustedes den su propia apreciación de ella. Yo les puedo hablar desde mis 20 y algo de años de experiencia en consumir, en desarrollar, en ser consultor en tecnologías, particularmente de Microsoft. Ese es el mundo en el que yo me he movido los últimos 20 y tantos años, desde productos on-premise hasta el boom de la nube pública, cuando la adopté y dije, pues por acá vamos a meternos con el cuento, y nos metimos en el cuento en el año 2009, antes de ser Microsoft Azure, antes de ser Office 365, cuando eran los primeros productos que se lanzaban al mercado de nube pública y apenas estaban iniciando acá en Latinoamérica. La aposté y acá estamos metidos. Hoy somos Microsoft MVP en tecnologías Azure, igual que Fernando Chiquiza, que es en SharePoint. Entonces, nos metimos en el cuento, pero en el cuento de ser un consultor que nos permitiera, digamos, entregarle valor o aportar valor a nuestras comunidades. Entonces, resumiendo esto y hablando un poquito sobre la inteligencia artificial, vamos a hablarla desde el punto de vista de Microsoft, donde nosotros podemos decir que sabemos que es una tecnología que está transformando la forma en que vivimos y trabajamos. Eso lo hemos visto en los últimos años. Desde Microsoft se está trabajando, se está comprometiendo con el desarrollo de la inteligencia artificial de una manera responsable y ética. ¿Sí? ¿Qué podemos decir nosotros? En Microsoft 365, que es el producto bandera, el que casi todo el mundo tiene hoy en día en sus empresas, inclusive de forma personal, porque todos tenemos de una u otra forma correos de Hotmail. Bueno, Hotmail lo digo yo porque soy un poquito ya, digamos, antiguo, ¿sí? Outlook, ¿sí? Para llamarlo desde el nuevo nombre. Todo el mundo venimos trabajando de una u otra manera productos de Microsoft. Y en el contexto de Microsoft 365, que están bebidos desde el producto bandera Office 365 o Microsoft 365, o para nivel personal Outlook.com o Hotmail, ¿cierto? Para los que somos un poquito ya casi cuarentones. La inteligencia artificial se utiliza para mejorar la productividad, para facilitar la colaboración y de una u otra manera para proteger los datos, sin olvidarnos de ese contexto de seguridad. Un ejemplo muy claro es la función de Copilot que se introdujo en Word, que utiliza la inteligencia artificial para poder ayudar a los usuarios a escribir texto, ¿sí? A introducir cualquier otro idioma, a escribir diferentes tipos de contenido de manera creativa y también, ¿por qué no?, a responder preguntas. Eso lo vemos nosotros hoy en el producto y tal vez lo hemos visto hace un par de años y muchos de nosotros ni siquiera nos dimos cuenta, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un producto como este y tenemos acá una ventana de editor donde tenemos, no sé, llevémonos un texto por acá. A ver, a ver, a ver. Vamos por acá. Dani, estás mostrando el Word, ¿verdad? Word, sí, 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 señor. Listo. Dame un segundito que por acá estaba colocándoles, generando un texto rápido, así como para el ejemplo.
A ver. A ver. Listo. Entonces, desde funciones que ya están embedidas en las últimas versiones, obviamente, de nuestro producto de Office, ya sea Office 365, Office 2022, qué sé yo, las últimas versiones, donde nosotros empezamos a ver el uso o la apropiación de inteligencia artificial en herramientas tan sencillas como Word que hemos utilizado hace muchos años y donde la podemos ver acá a través de esta herramienta que se llama editor, ¿cierto? Donde el editor nos dice, bueno, ¿qué tipo de reacción vas a llevar? ¿Sí? Dentro de este texto que tú vas a transformar o que estás generando acá, y nos empieza a entregar estadísticas de este documento. Esto ya es inteligencia artificial aplicada en un producto tan sencillo que nosotros ya hemos trabajado hace muchos años. Y de una u otra manera nos ayuda a que nosotros empecemos a darle apropiación y un buen uso de estas herramientas en el día a día. Todo el mundo tiene que ver con Word, desde la redacción de un correo, desde un documento, una propuesta, la generación de una presentación, ¿sí? Herramientas como la traducción que está acá dentro de esto, ¿sí? De traducir el documento completamente, pasarlo a otro idioma, empezar a revisar ortografía, sugerencias, etcétera, etcétera. Todo eso hace parte de la inteligencia artificial que ha sido aplicada en los últimos años a las herramientas de Microsoft como este contenido de Word, ¿cierto? Entonces, esto nos va a ayudar a escribir texto, a traducir idiomas, a escribir diferentes tipos de contenido creativo, a responder preguntas y en función, por ejemplo, de herramientas como la que tenemos hoy o en la que estamos haciendo este evento a través de Microsoft 365 con Microsoft Teams. Acá está aplicada también la función de inteligencia artificial en Microsoft Teams, que utiliza esa función de inteligencia artificial a través de la traducción que hoy tenemos como herramienta para poder sostener conversaciones con personas de otra habla, ¿cierto? De otro idioma, o para simplemente ir mirando el texto o los, ¿cómo se llama? Los closed caption que tenemos hoy dentro de una sesión de Teams. Entonces, allí está aplicada. No solamente en las herramientas de ofimática como Word, Excel, PowerPoint, etcétera. ¿Sí? Entonces, sabemos que la inteligencia artificial es una rama de la informática, por llamarla de esa manera, que ocupa o se ocupa, mejor dicho, del desarrollo de agentes inteligentes, que son sistemas que pueden razonar, aprender, actuar de forma autónoma. Entonces, esta inteligencia artificial tiene un potencial de poder transformar la forma en que trabajamos y vivimos y puede ayudarnos a ser más productivos, a ser más creativos y a ser más seguros. Dentro del contexto de Microsoft 365, nosotros podemos decir que la función de Word que les mostraba hace un momentico utiliza inteligencia artificial para poder ayudar a nosotros como usuarios a escribir textos, a traducir idiomas, a escribir diferentes tipos de contenido creativo y a responder preguntas. Dentro de una de las herramientas que tenemos nosotros hoy en día, el Microsoft Translator, que es un servicio de traducción de idiomas que utiliza inteligencia artificial para traducir texto a voz y video. O dentro de Microsoft Teams, que es la aplicación de colaboración que estamos utilizando en este momento, que utiliza inteligencia artificial para poder traducir conversaciones en tiempo real. O en el contexto, por ejemplo, de Azure,
que es la otra nube pública de las 3 nubes públicas que tiene Microsoft en el contexto. Cuando hablamos de nube pública, hablamos de Microsoft 365, de Dynamics y de Microsoft Azure, ¿no? Entonces, en Azure, que es la plataforma de nube pública que ofrece una gama amplia de servicios de inteligencia artificial, desde OpenAI, desde servicios que tienen que ver con aprendizaje automático, con Machine Learning, y otros servicios que nos permiten identificación de voz, identificación de video, de imágenes, etcétera, interpretadores. O simplemente el servicio de aprendizaje automático de Azure, que podemos utilizarlo para crear modelos de inteligencia artificial que pueden ser utilizados para tareas como la clasificación de imágenes, la detección de objetos, el reconocimiento de voz. Nosotros podemos utilizar Azure Machine Learning para crear modelos de inteligencia artificial que puedan utilizarse para poder predecir el comportamiento de un cliente en el contexto de una empresa, ¿cierto? O inclusive optimizar las cadenas de suministro. Entonces, esta inteligencia artificial tiene el potencial de transformar la forma en la que nosotros trabajamos y vivimos. Entonces, hoy podemos utilizar servicios como Azure Data Services de Virtual Machine, que es una máquina virtual que proporciona un entorno preconfigurado para el desarrollo de ciencia de datos. Podemos utilizar servicios como el Azure Bot Services, que es un servicio que permite desarrollar o crear chatbots inteligentes, ¿sí? Entonces, nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial para automatizar tareas tediosas, repetitivas, tomar decisiones más informadas, crear nuevas experiencias para nuestros clientes. Y muchas otras cosas. ¿Sí? Pero ustedes se han puesto a pensar qué pasaría con la AI. No le damos un correcto manejo. ¿Se han puesto a pensar eso? Tal vez sí, tal vez no. Una digamos, de las cosas que hoy que está pasando en nuestro entorno, es que sabemos que la IA tiene un potencial de transformar la forma en que vivimos y trabajamos. Eso lo sabemos. Pero también conlleva ciertos riesgos que debemos tener en cuenta. No soy paranoico, utilizo la inteligencia artificial casi todos los días en muchos contextos, porque creo que las herramientas, usándolas de una manera correcta, nos ayudan demasiado. Pero también hay unos riesgos que nosotros debemos tener en cuenta, sin irnos a los extremos, obviamente. Todo tiene, digamos, una forma, ¿no? Uno de los riesgos, digamos, más importantes que nosotros hemos podido ver de la inteligencia artificial está relacionada con los prejuicios de los humanos, de nosotros como seres humanos, de los cuales la crean y la están utilizando. Por ejemplo, un algoritmo de reconocimiento facial que podría ser más preciso para poder identificar a las personas de determinada raza, etnia, o llamémoslo de cualquier manera, sin
sin ir a ofender a nadie y siendo inclusivo, a personas de tez blanca o de tez morena, ¿sí? Y esto podría conducir a la discriminación en el empleo, la atención médica o inclusive en otros ámbitos, solamente por el hecho de que nosotros generemos un algoritmo facial, de reconocimiento facial, que sea más preciso para identificar a personas de determinada raza, color, ¿sí? El cómo creamos y cómo utilizamos las herramientas de inteligencia artificial. Eso es una parte ética dentro de las herramientas, y no solamente la inteligencia artificial, va en todas, ¿sí? Pero particularmente hablando de inteligencia artificial. Otro riesgo podría ser que la inteligencia artificial la utilizáramos para controlar a las personas o para crear sistemas que sean difíciles de entender o de controlar. Por ejemplo, no es el caso, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Podría ser un gobierno que podría utilizar la inteligencia artificial para vigilar a sus ciudadanos o para controlar la información que reciben. Suena muy de película, ¿cierto? Pero puede pasar, ¿sí? Por eso es la importancia de los que la crean o que consumen la herramienta para crear otras herramientas y los que la utilizan. Esos son algunos riesgos potenciales de la inteligencia artificial. Y por eso es que es importante ser consciente de estos riesgos y que trabajemos para mitigarlos. Una forma de mitigar esos riesgos podría ser garantizar que sea transparente, ¿sí? De que las personas entendamos cómo funciona la inteligencia artificial y cómo puede afectarnos positiva o negativamente. Otra forma sería garantizar que haya una responsabilidad por el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial. Gobiernos vienen trabajando eso en Europa, acá en América, sobre las regulaciones que han habido sobre inteligencia artificial, ¿sí? Porque, digamos, las personas deben ser responsables de las consecuencias de sus acciones, inclusive si utilizan inteligencia artificial. El uso inapropiado de la inteligencia artificial, como para crear los llamados fakes, como para crear, bueno, fakes de muchas cosas, ¿no? Videos, noticias, etcétera, ¿no? Entonces, también es importante que la inteligencia artificial se desarrolle y se utilice de manera equitativa, ¿sí? Todos deben tener la posibilidad de poderse beneficiar de la inteligencia artificial independientemente su raza, su género o cualquier otra condición que tengan, ¿no? Entonces, todos tenemos un papel que desempeñar dentro de la gestión de riesgos de la inteligencia artificial y podemos participar en esas discusiones sobre los riesgos de inteligencia artificial, podemos educarnos sobre los riesgos, podemos exigir que se desarrolle y se utilice de manera responsable, ¿sí? Entonces, ¿qué más les puedo hablar del tema? A ver, a ver, a ver. A ver qué se me ocurre. A ver, una de las cosas que muchas personas, bueno, inclusive
Inclusive yo en algún momento fui muy apático al tema de la inteligencia artificial porque como les mencionaba al inicio, solamente con el post que vi esta mañana a las 5 de la mañana, yo decía, wow, ¿hasta dónde hemos llegado? Por eso cambié la charla, que hoy iba a dar un demo de inteligencia artificial para temas de cómo crear un futuro más inteligente, etcétera. Pero si nosotros lo llevamos a una aplicabilidad, como por ejemplo, ¿cómo se utiliza esta inteligencia artificial de una manera apropiada para crear un mundo más inteligente? Como por ejemplo en la salud, cómo la inteligencia artificial se utiliza para desarrollar nuevos tratamientos médicos, cómo detectar enfermedades, cómo mejorar la atención al paciente. Eso sería grandioso, ¿sí? Es un ejemplo de aplicación que beneficia a todo el mundo. En el campo de la educación, por ejemplo, eh, para personalizar el aprendizaje. Y ese aspecto me parece muy, pero muy interesante. ¿Por qué? Yo no sé ustedes, pero a mí en particular, yo tuve una educación, puedo decir que medianamente buena, ¿sí? Educación pública, por supuesto, donde creo y considero, bueno, hoy tal vez sea muy diferente, uno lo ve a través de los hijos, la forma en que educan. Todavía falta mucho, pero fue de una manera totalmente diferente a la que nos tocó a los que somos de los 80, ¿no? Cuando hablo de utilizar la inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje, hablo de la importancia de la inclusión. Y la inclusión en todo aspecto. Y lo menciono es porque hay personas en el mundo que sufren de demasiadas cosas. Y en el aspecto de educativo sí que la hay. Yo me he enfocado mucho en los últimos 15 años en trabajar en educación. Y sabemos que todo el mundo aprende de una manera diferente, ¿sí? Que todos desarrollamos, digamos, mecanismos de aprendizaje totalmente diferentes, distintos, que algunos somos visuales, que algunos somos de escucha, bueno, la forma que sea que aprendemos. Pero más allá de eso algunos seres humanos nacen con unas particularidades intelectuales que les hace asimilar el aprendizaje mucho más rápido, o que la entienden o la cogen así, ¿sí? Y como por la desigualdad en la que vivimos en muchas regiones, pues esas personas que tienen, digamos, algunos rasgos de aprendizaje mucho más rápido, pues terminan sufriendo dentro de un ecosistema normal de educación porque no están preparados para poderlo llevar, ¿cierto? Para poder entender que de 40 alumnos en un aula, uno las coge en 5 minutos, mientras los otros pueden tardar 1 hora, 2 horas en coger algo que el profesor está dictando, ¿sí? Y esa persona pues está desperdiciando el potencial, termina volviéndose de pronto a veces hasta una carga en los profesores que no lo saben llevar, porque es una persona que termina muy rápido sus actividades, que posiblemente empieza a buscar conversa con sus compañeros porque no sabe qué hacer los 55 minutos adicionales de la clase, ¿sí? Porque el profesor está siguiendo su speech, su transcript para los demás alumnos normales, y él ya se desocupó y el profesor no entiende qué hacer con él, ¿sí? Entonces, aquí es una particularidad que la inteligencia artificial podría ayudarnos a personalizar ese aprendizaje para que esas personas que tienen esa capacidad
de aprendizaje mucho más rápido, pues puedan transformarse para que puedan aprovechar al máximo sus capacidades y tal vez veamos otro Albert Einstein u otro personaje importante dentro de nuestra región a razón de cómo nosotros le impartimos conocimiento, cómo lo maduramos ese conocimiento a esa esponja que estaba ahí sentada en el aula de clase y que lamentablemente hoy por la forma en que educamos se está desperdiciando, ¿no? Otra de las cosas particulares de la inteligencia artificial en educación, el poder nosotros proporcionar retroalimentación en tiempo real, el poder ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades críticas que hoy son tan necesarias. Y lo digo son tan necesarias es porque el mundo se está transformando de una manera aceleradísima, ¿sí? Lo vemos hoy en los datos cuando hablábamos de gigabytes, megabytes, gigabytes. Hoy hablamos de gigabytes, hablamos de zettabytes, hablamos de unas cantidades de datos que uno dice, wow, ¿y a qué hora llegamos a ese punto? Y es que todo el mundo está generando información, y más cuando todo el mundo está conectado a un dispositivo, más cuando todo el mundo tiene uno de estos en su mano o dos de estos y tiene el computador y tiene inteligente, tiene un Smart TV, tiene, bueno, lo que sea que tenga en su casa, ¿sí? O con lo que veía, el carro te habla ya, y uno dice, wow, en serio, yo me acuerdo en los 80 cuando veíamos que era el auto fantástico y uno le parecía re wow que el carro le decía, ¿cómo estás hoy, Michael? ¿Sí? Y prácticamente eso lo hacen hoy los automóviles, ¿sí? Entonces, llegar a ese contexto que uno decía, es en serio, y ya lo estamos viendo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Nosotros tenemos y estamos rodeados de herramientas. Hoy en día de inteligencia artificial u otras herramientas que están tratando de asimilar una inteligencia artificial. ¿Cómo nosotros la aplicamos en el contexto? ¿Cómo nosotros vemos que el contexto en el que nosotros vivimos, es decir, el día a día, está creciendo de una manera acelerada? Y de esa manera acelerada, nosotros tenemos que evolucionar. Yo me acuerdo casualmente de un video que por allí nuestro anfitrión Fernando Chiquiza comentaba relacionado a eso, cómo nosotros nos debemos transformar de acuerdo al ambiente, ¿no? Nos debemos transformar conforme se está transformando el ecosistema donde nosotros vivimos para no quedarnos atrás, ¿no? Y eso hace parte. Y la inteligencia artificial juega un papel importante allí para ayudarnos a nosotros desde que estamos así chiquitos, ¿sí? Hasta que somos adultos y morimos, porque a la final todos seguimos aprendiendo. Yo me acuerdo tanto que cuando estaba mucho más pulguita, como unos 14, 15 años, ya hace rato, tenía más pelo, ¿no? Recuerdo que teníamos profesiones del futuro. Oh, yo quiero ser abogado, yo quiero ser médico. Bueno, realmente esas dos eran mis vocaciones y era lo que quería hacer. Luego, por situaciones de la vida, me encaminé por sistemas, y acá estamos, ¿no? Pero no han dejado de ser mi pasión. De hecho, estoy haciendo un doctorado en temas de derecho. Pero uno pensaba, wow, y yo sí tendré la vocación, más allá de lo que significa ser abogado o de lo que significa ser médico. Y la vocación era no tanto dejándola allá porque es inherente a esa carrera de ayudar a las personas. Eso es inherente, eso ahí no debe haber discusión. Eso debe estar metido ahí dentro de esa carrera. Ya hace parte de esa vocación. Pero es algo que eran carreras que decía uno, wow, pero yo sí voy a tener o tengo la vocación desarrollada para todos los días estar leyendo, todos los días estar capacitándome para ejercer esa carrera, para poder brindarle a mis usuarios
lo mejor de mí. Entonces uno se ponía a pensar, y estas dos carreras en particular son carreras para personas que toda la vida van a estar estudiando, porque si no estudian se quedan atrás. Y ahora vemos algo muy particular, es que todas las carreras ya lo requieren, porque esto está evolucionando tanto que definitivamente hoy el que no esté preparado, el que no tenga las herramientas para su rol, para lo que desarrolla, pues definitivamente habrá alguien que sí la haga y te reemplace. Y acá no es la inteligencia artificial la que te va a reemplazar, que ese es como digamos, esa imagen que nos hemos pintado desde que veíamos en los 80 Terminator, ¿sí? Desde que veíamos cómo Skynet destruyó la Tierra y acabó con todo porque la inteligencia artificial no controlada puede llegar a eso. Dios quiera que no pase así, pero esa era nuestra idea de inteligencia artificial en su momento, y en su momento cuando esto se empezó a volver boom. ¿Sí? Estamos hablando de hace 2, 3 años que se empezó a volver boom, y dijimos, uy, nos llegó Skynet, ya, llevado, cerremos acá y apaguemos. No va a ser Skynet, no va a ser la inteligencia artificial, no va a ser Cortana, no va a ser ninguno el que nos reemplace. Vamos a ser nosotros mismos los que nos reemplacemos. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando. Nosotros necesitamos adquirir y desarrollar habilidades críticas, y la inteligencia artificial nos puede ayudar en esa forma de aprendizaje, en poder nosotros adquirir esas habilidades que necesitamos hoy para ser competitivos. ¿Sí? Hoy en día soy ingeniero de sistemas, magíster en determinada cosa, de hecho en Internet de las cosas, que me gusta, es otra de mis pasiones, estoy estudiando un doctorado en Derecho, pero todos los días, no dejo de pasar 20, 30 o 1 hora en leer cosas que particularmente tengan que ver con lo que yo hago, 20 o 30 minutos en leer cosas que no tienen nada que ver conmigo, con lo que yo desarrollo, por saber, por tener el contexto, ¿sí? Entonces, son hábitos que uno a la final tiene que adquirir. Y utilizo la inteligencia artificial para ello. Le digo, hey, ¿sabes qué? Búscame temas relacionados a esto, que son de mi interés. Compárame con las tendencias y en qué estamos nosotros, ¿sí? Y todos los días vamos adquiriendo, y muéstrame acá el link, sácame esto, y todos los días vamos adquiriendo habilidades, profundizando, etcétera, para poder ser competitivos. ¿Por qué? Porque, como les mencioné, no va a ser la inteligencia artificial la que nos reemplace. Vamos a ser nosotros mismos. Las personas que estén capacitadas, las personas que estén al día, que tengan el hábito de mantenerse constantemente en movimiento, de poder, digamos, capacitarse, autocapacitarse, porque el tema acá es autoaprendizaje. Acá no tenemos, y eso es algo que a todos ustedes les recomiendo, ¿no? Yo creo que todos los que hemos estado en estas sesiones, los que no han podido estar en estas sesiones como speaker, en particular tenemos algo. No es nuestro idioma, no es si somos monos, morenos, ojos verdes, azules, café, negros. No es lo particular. Si tenemos una camisa blanca, si llevamos el escudo de Micro 365 Live, no es eso. Lo que a nosotros nos une, lo que a nosotros nos hace, digamos, muy parecidos, es que todos vivimos en constante aprendizaje, todos vivimos en constante autoaprendizaje. Nos quitamos de la cabeza ese chip que decía, si la empresa no nos manda a hacer ese curso, pues no lo hago, allá ellos, ¿sí? Entonces nos quitamos eso y empezamos nosotros a desarrollar habilidades, a fortalecer habilidades a través de autoaprendizaje. Ese es mi primer consejo el día de hoy, autoaprendizaje.
saquen el mayor provecho de las herramientas que hay en el medio, como la inteligencia artificial, sin importar la que sea, para construir ese paso a paso de la mejor versión de cada uno de ustedes, ¿sí? Para que no se sientan desplazados por la inteligencia artificial, porque no los está desplazando, nos están desplazando son las personas que están mayormente capacitadas. Ahora, otro de los beneficios particulares en el medio ambiente. Yo recuerdo mucho, mi tesis de maestría tenía que ver con la aplicación de el IoT en el agro. Es un tema que siempre me ha fascinado. Mis inicios en la tecnología fueron relacionados con domótica e inmótica. Hace ya años, temas de automatización industrial. Y a mí siempre me ha encantado el agro. No solamente desde la mesa verla servida en una ensalada, también me he involucrado, he cultivado, he hecho parte, he perdido plata allí también, porque lamentablemente los campesinos también pierden dinero allí. Es una profesión bastante mal paga, pero que uno le mete amor y le gusta, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que me encantan. De hecho, hoy yo tengo, y los que me conocen, tengo hace 6 años una startup relacionada que se llama Medio Ambiente, Agro y Tecnología, Magrotec. Entonces, en esta startup, precisamente trabajamos servicios relacionados a esas 3 áreas. Y una de las áreas que se ve beneficiada la inteligencia artificial es el medio ambiente, porque la IA se utiliza para reducir el consumo de energía, para proteger el medio ambiente y para crear ciudades más sostenibles, ¿sí? De allí lo que llaman las ciudades inteligentes. Y eso es un tema muy particular que me gusta, pero me gusta aplicarlo en el campo. Me gusta cómo nosotros podemos llevar sensores, capturar datos, analizarlos a través de aprendizaje automatizado, a través de machine learning, llevar todos estos actuadores para que empiecen a simplificar las tareas. Entonces, me parece súper, súper, súper importante. Entonces, hay demasiados, digamos, ejemplos en los que nosotros podemos trabajar y crear la inteligencia, digamos, sacar el mayor potencial para crear un futuro más inteligente, ¿sí? Lo importante de todo esto es que nosotros estemos comprometidos para desarrollar de manera responsable y ética la inteligencia artificial para garantizar que se utilice para beneficiar a todos. Eso es lo importante, ¿sí? Ejemplos, habrán todos los que quieran, los compañeros durante estos 3 días que vamos a estar acá en el evento, les compartirán todo su conocimiento, desarrollando aplicaciones, funcionalidades, mostrándoles cómo se aprovecha la inteligencia artificial desde la aplicación en sistemas de aprendizaje que se adapten a las necesidades de cada individuo, ¿sí? Yo finalmente lo que les quería mostrar, que ya lo cambié porque me lo hizo cambiar hoy este post, es cómo nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial para crear un futuro más sostenible, ¿sí? Cómo reducir consumo de energía, cómo proteger el medio ambiente, cómo crear ciudades más sostenibles, cómo desarrollar nuevos sistemas de transporte que sean eficientes en el consumo de combustible, cómo crear formas de generar energía renovable, ¿sí? Cómo resolver algunos desafíos más urgentes del mundo, como el cambio climático, la pobreza, la desigualdad. Cómo trabajamos juntos para desarrollar una inteligencia artificial de manera responsable y ética. Eso es lo que a la final ese post de las 5 de la mañana me quiso hacer cambiar hoy mi charla. Entonces, por eso hoy
no les traje, como son acostumbradas mis sesiones más técnicas, hoy les quise hablar desde otro contexto para que puedan analizar ustedes en cada una de sus sesiones que van a asistir y que los invito a cada una de las espectaculares sesiones que van a compartir los compañeros para que la disfruten, para que la analicen, para que ustedes puedan ver cómo esa inteligencia artificial les va a permitir a ustedes crear un mundo y un futuro mejor.